Ahora vamos a presentar algo muy especial que se llama, le vamos a poner como título, Fátima y Garabandal. Esto está escrito por el padre José Ramón García de la Riva. Este sacerdote fue uno de los sacerdotes que más estuvo en el pueblo de Garabandal durante las apariciones. Fue muy amigo de las videntes, confidente también, y fue muy amigo y confidente también de los familiares. Por lo tanto, es un sacerdote que tiene mucho conocimiento de todo lo relacionado a Garabandal. En todas las apariciones marianas hay un denominador común que es el hombre, pues éste es el mismo a lo largo de la historia. Está sometido a las mismas tentaciones y presenta la misma sintomatología cuando se aleja de Dios. Creemos, sin embargo, que entre Fátima y Garabandal hay una afinidad especial, que el mensaje que se dio en Fátima continuó claramente en San Sebastián de Garabandal. Y veamos por qué. Dice el padre José Ramón García de la Riva: al entrar en este tema hemos de tener en cuenta que el mensaje de Garabandal no está formado solo por los dos famosos textos, los mensajes de 1961 y 1965, sino que comprende numerosas anécdotas claramente didácticas que hay que tener en cuenta al comparar ambas mariofonías. En ambos casos hay un ángel precursor de la aparición de la Virgen. Rosario. En Fátima se predica la devoción al Santo Rosario. En Garabandal la Virgen enseña a las niñas a rezarlo, incluso lo reza con ellas y hasta en alguna ocasión con todo el pueblo que acompañaba a las niñas, cuando ellas, en éxtasis, lo rezaban por las calles. La denuncia de las modas. Nuestra Señora de Fátima le dijo a Jacinta: se introducirán ciertas modas que ofenderán gravemente a mi hijo. La niña vidente manifestó además que las personas que sirven a Dios no deberían seguir las modas. La Iglesia no tiene modas. Nuestro Señor es siempre el mismo. En un comentario que se ajusta perfectamente a la Sagrada Escritura, quien pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Eucaristía. En Fátima se predica el respeto al Santísimo Sacramento. El ángel les enseña a adorar arrodillados y con la frente en el suelo. Comulgan de rodillas y en la boca. Y la necesidad de reparar ante él por los pecados del mundo. Como se ha seguido el ejemplo de Fátima, en Garabandal la Santísima Virgen se lamenta. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia y pide a las niñas videntes que recen el alma de Cristo después de tantas comuniones espirituales, místicas, que ellas reciben de rodillas y con tanto amor. Conversión, castigo. La llamada a la conversión para evitar los justos castigos del cielo. Si se hubiera obedecido a la petición de la Virgen en Fátima, se habría evitado la Segunda Guerra Mundial, la sangrienta extensión del comunismo por el mundo. Tampoco se hizo caso a la petición de que la tercera parte del secreto de Fátima se diera a conocer en 1960
tal como lo había pedido la Virgen a Lucía. No es de extrañar que el año siguiente de esta petición de que se dé a conocer por parte de la Iglesia oficialmente este tercer secreto de Fátima, al año siguiente vino la madre a Garabandal y entonces ella retoma el asunto para decirnos que la copa está rebosando. Si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos. A través de la vidente de Fátima, Sor Lucía Entuy, que es Pontevedra y en España, el 12 de junio de 1941, nuestro Señor Jesucristo se quejó del estado de la Iglesia en España. Decía Jesús a Lucía: hazle saber al arzobispo de Valladolid, España, que yo deseo ardientemente que los obispos se reúnan en un retiro para disponer y determinar de común acuerdo entre ellos los medios a emplear para la reforma del pueblo cristiano y para remediar el relajamiento del clero y de una gran parte de los religiosos. El número de los que me sirven en la práctica del sacrificio es muy limitado. Yo tengo necesidad de almas y de sacerdotes que me sirvan, sacrificándose por mí y por las almas. 2 años más tarde, en una carta del 28 de febrero de 1943, Lucía escribió: si los obispos de España toman en cuenta los deseos de nuestro Señor y emprenden una verdadera reforma entre el pueblo y el clero, bien. Si no, Rusia será otra vez el enemigo a través del cual Dios los castigará una vez más. En Garabandal levantó ampollas la parte del mensaje que dice: muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y arrastran consigo a muchas más almas. Las niñas videntes nada sabían del tema. La Santísima Virgen María sí lo sabía. España había salido de la guerra civil de 1936 a 1939. Esto también tuvo mucha injerencia en esta guerra, el comunismo. Y Sor Lucía nos advirtió de que Rusia, es decir, el comunismo, volvería a ser un azote para España. Y nos preguntamos si el enemigo citado no será una organización comunista que comenzó sus matanzas en 1968 y que todavía aún entonces seguía derramando sangre a todas las regiones. En fin, queridos oyentes, es algo que puede estar por venir. Lo vieron las niñas en la famosa noche de los gritos, como escenario previo al aviso de Garabandal. El infierno, Fátima. En Fátima se dijo: muchos se condenan porque nadie ora ni se sacrifica por ellos. En Garabandal: os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Penitencia y sacrificio. ¿Cómo aceptan los niños de Fátima los sufrimientos que Dios les envía en reparación de los pecados que tanto ofenden a Dios? En Garabandal, la Santísima Virgen insiste: hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia. Y luego dice: debéis sacrificaros más. La Virgen del Carmen,
En la última aparición de Fátima, durante el milagro del sol, y al retirarse la Virgen, los niños tienen otras visiones. Vimos al lado del sol a San José con el niño y a Nuestra Señora de los Dolores. El niño Jesús parecía bendecir al mundo de la misma forma que San José. Después se disipó esta visión y aparece Nuestra Señora del Carmen. De forma que la Virgen del Carmen es la última visión mariana en Fátima y es la primera en Garabandal. Nuestra Señora de Fátima se despidió de los pastorcitos con estas palabras: hasta San Sebastián de España. Se refiere sin duda a San Sebastián de Garabandal. Es un dato al que no se le dio importancia en los comienzos, que pasó desapercibido a casi todos, pero que tuvo una publicación portuguesa. Veamos. Monseñor João Pereira Venancio, obispo de Fátima, dijo que la Santísima Virgen se despidió en Fátima como Nuestra Señora del Carmen y que tuvo noticias de esta frase hasta San Sebastián de España a través de un libro carmelitano publicado en Brasil hacia los años 1930, pero que no se dio cuenta de su significado hasta que conoció las apariciones de San Sebastián de Garabandal. Monseñor Pereira considera estas apariciones como una continuación de las de Fátima. Lo explica el padre Alipio en una carta al obispo de Santander que publicamos íntegra en la página siguiente. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Nos vamos a referir ahora el paralelismo que tienen las apariciones de Fátima y las apariciones de Garabandal respecto al triunfo del corazón inmaculado y la importancia de Rusia, la consagración a Rusia y la importancia que tiene Rusia en los acontecimientos de Garabandal. Fátima, 13 de julio de 1917. Si mis deseos se cumplen, Rusia se convertirá y habrá paz, si no Rusia repartirá sus errores alrededor del mundo, trayendo nuevas guerras y persecuciones a la Iglesia. Los justos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, ciertas naciones serán aniquiladas. Pero al final, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, y ésta se convertirá, y el mundo disfrutará de un período de paz. En Garabandal, el 20 de julio de 1963, la locución del Señor a la vidente Conchita le dijo: el milagro servirá para convertir al mundo entero. También Rusia se convertirá, y así todos amarán a nuestros corazones. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes. No dudamos que la denuncia hecha en Garabandal contra muchos cardenales, obispos y sacerdotes está en relación con el mensaje de Fátima. El cardenal Ottaviani, que era en ese momento el prefecto del Santo Oficio, que hoy viene a ser la Congregación para la Doctrina de la Fe, que había leído el tercer secreto de Fátima y conocía a través de Conchita los mensajes de Garabandal, en una conferencia de prensa con antelación al 50 aniversario de las apariciones de Fátima, el día 11 de febrero de 1967, declaró: María
dio en Fátima un mensaje para todos y un secreto. Oración y penitencia pidió la Virgen, como los dos medios capaces de evitar terribles castigos que, como en el Apocalipsis de San Juan, amenazan a un mundo del que se pudiera decir, como dijo el profeta, ha sido profanada la tierra por sus moradores. Difícilmente el cardenal Ottaviani hubiera empleado ese texto si entre los profanadores no quisiera incluir a los pastores, que van mucho por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. Como prueba de lo acertado de nuestro comentario, recordamos por una parte las cartas de Sor Lucía en 1941 y 1943. 20 años antes de las apariciones en Garabandal, ya el cielo se quejaba de los sacerdotes y religiosos, pero meditemos también otro fragmento de la carta que la vidente portuguesa dirigió al padre Agustín Fuentes el 22 de mayo de 1958 y que aquellas niñas de Garabandal estaban muy lejos de conocer. Dice: lo que aflige al corazón inmaculado de María y de Jesús es la caída de las almas consagradas, de los religiosos y sacerdotes. El demonio sabe que los religiosos y los sacerdotes, cuando descuidan su excelsa vocación, arrastran a muchas almas al infierno. El demonio quiere apoderarse de las almas consagradas, trabaja para corromperlas e inducir a las otras a una definitiva persistencia en el pecado. Usa todas las astucias, sugiriendo incluso abandonar la vida religiosa. De ello tiene origen la esterilidad hacia la vida interior e indiferencia en los seglares respecto a la renuncia de los placeres y la total inmolación a Dios. No cabe duda, queridos oyentes, que este mensaje se continúa y actualiza poco después en Garabandal. No más volver a repetir el segundo mensaje de Garabandal cuando se refiere: muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos arrastran a muchas almas. Castigo. Los hay que piensan que el tercer secreto de Fátima está relacionado con el castigo que se enuncia en Garabandal. Nada es casual en los planes de Dios. Por eso nos llama la atención que no quisieran publicar en 1960 la tercera parte del secreto de Fátima y que al año siguiente comenzasen las apariciones de Garabandal con la denuncia del estamento sacerdotal y la llamada a la conversión para prepararse a los acontecimientos profetizados que son el aviso, el milagro y el castigo, que dicho sea de paso, queridos oyentes, vamos a decir que la Virgen en ese momento los dio como condicional. Parece ser que incluso el Papa Juan XXIII se negó a publicarlo. Esto del tercer secreto en 1960. Queridos oyentes, no vamos a juzgar al Papa por qué no lo hizo. Vaya a saber por qué no lo hizo, así que de ninguna manera vamos a juzgar esta intención. Creemos firmemente que si lo ha hecho por amor. Aunque no se haya cumplido tal cual lo pidió la Virgen, no sabemos por qué no lo hizo. Pero vino la propia Virgen, como decíamos recién, ella misma a revelarnos
el mensaje de Fátima, el secreto de Fátima, nos lo revela en los mensajes de Garabandal. Como lo dijo el mismísimo obispo de por entonces, João Pereira Venancio, obispo de Leiria Fátima, que dijo, cuando leyó el mensaje de Garabandal, dijo: este mensaje de Garabandal es el mensaje de Fátima actualizado para nuestros tiempos. Sor Lucía se vio entristecida porque no se cumplió con ello que le había pedido la Virgen, de que se dé a conocer la tercera parte del secreto. Y ella escribe: Padre, la Virgen está muy disgustada porque no se ha hecho caso a su mensaje de 1917. Ni los buenos ni los malos han hecho caso. Los buenos van por su camino sin preocuparse y no siguen las normas celestiales. Los malos por el camino ancho de la perdición, sin preocuparse de los castigos que les amenazan. Y Sor Lucía advierte de otro castigo. Créanme usted, Padre, el Señor castigará muy pronto al mundo, será materialmente. Imagínase la mayor destrucción. ¿Cuántas almas caerán en el infierno si no se reza y no se hace penitencia? Esta era la causa de la tristeza de la Virgen. Este castigo material, la mayor destrucción, no podía referirse esta vez a la Segunda Guerra Mundial, ya que había terminado, pero sí puede ser el mismo que 3 años después de esta carta mencionaban las videntes de Garabandal. Si no cambiamos, decía la Virgen, nos vendrá un castigo muy grande. Este mensaje está dicho en Garabandal el 18 de octubre de 1961. Pero hay un personaje de excepción, el mismo obispo a los que nos referíamos recién de Fátima, Monseñor João Pereira Venancio, que lo ha explicado. Este santo obispo había hablado repetidas veces con Sor Lucía de Fátima y bajo su mandato se llevó a Roma el tercer secreto de Fátima. Pero también conoció a Conchita de Garabandal. El testimonio ha llegado a través de una entrevista muy conocida en los ambientes garabandalistas que le concedió el padre Alfred Combe, gran impulsor del movimiento de Garabandal en Francia, el 5 de julio de 1983. La entrevista del obispo de Fátima justamente la vamos a referir al final de este programa. Finalmente, ¿qué es lo que decíamos? O sea, que el obispo de Fátima Leiria, al leer el mensaje de Garabandal, expresó: el mensaje de Garabandal es el mensaje de Fátima actualizado para nuestros tiempos. Finalmente mencionamos la relación entre Fátima y Garabandal que estableció el propio Santo Padre Pío de Pietrelcina en su carta a las niñas, en que les decía, entre otras cosas: os remito una copia del Santo Rosario de Fátima que la Santísima Virgen me ha ordenado enviaros. Este rosario ha sido dictado por la Santísima Virgen y quiere que sea propagado para la salvación de los pecadores y para la preservación de la humanidad de los peores castigos que con el buen Dios está amenazando. Una sola es la recomendación: rezad y haced rezar, porque el mundo está en el camino de la perdición.
No creen en vosotras ni en vuestros coloquios con la Blanca Señora, pero creerán cuando sea demasiado tarde. Esta es la carta del Padre Pío a las videntes de Garabandal. Vamos a hablar ahora, queridos oyentes, el Padre de la Riva se va a referir a Lourdes, Fátima, Garabandal. Más todavía, las apariciones de la Inmaculada Concepción en Lourdes a Bernardita son un total de 18, un número muy repetido en Garabandal, y acaban el 16 de julio de 1858, festividad de la Virgen del Carmen. No existen las coincidencias en los planes de Dios. Bernardita escuchó a la Santísima Virgen decir: penitencia, penitencia, penitencia. Te prometo que serás feliz no en este mundo, sino en el otro, dijo a la niña francesa. Y algo semejante dijo la Virgen a Conchita y a Mariloli en Garabandal. Tendrás que permanecer en el mundo para sufrir, en cualquier lugar que te halles, sufrirás. También sufrió persecución Bernardita. El comisario llegó a recogerla para hacerle un largo examen y la amenazó con llevarla a la cárcel si continuaba yendo a la gruta. Me recuerda las amenazas del doctor Piñal a Conchita en Santander. Comenzó en Fátima y siguió en Garabandal. Queridos oyentes, ahora seguimos, hacemos una pausa y seguimos con este importantísimo conexión y ligazón que tiene las apariciones de Fátima con las apariciones de Garabandal. Y ahora vamos a hablar de la entrevista al obispo de Fátima, de Leiria Fátima, del que estuvimos hablando en el bloque anterior. Decía el obispo João Pereira Venancio, obispo de Leiria Fátima: el mensaje dado por la Santísima Virgen Garabandal es el mismo que ella dio en Fátima, pero actualizado para nuestro tiempo. Monseñor João Pereira Venancio, obispo de Leiria Fátima, Portugal, ha sido el obispo cuyo nombre será siempre conocido por su vinculación con Fátima y Garabandal. El obispo Venancio era bien conocido por su profunda piedad. Con frecuencia habló con Sor Lucía, la vidente de las apariciones de Fátima, y también visitó a Conchita, la vidente de Garabandal. El padre Alfred Combe, cabeza del movimiento de Garabandal en Francia, relata su encuentro con Monseñor Venancio. Decía: el 21 de julio de 1983, mientras acompañaba a un grupo de peregrinos desde Saint-Étienne, Francia, a Fátima, tuve la alegría de ser recibido por el obispo Venancio y tener con él una larga y privada conversación. Ahora puedo publicar esta inolvidable entrevista, pero hay varias cosas que quisiera mencionar antes. Que la primera vez que yo entrevisté con este santo obispo en Leiria, en la oficina de la Cancillería, en 1961, que yo sabía que en 2 viajes que él hizo a Estados Unidos, las 2 veces visitó a Conchita, que es la principal vidente de Garabandal, la cual ha estado viviendo en Nueva York desde que se casó en 1973. Estas visitas no eran casuales, ya que Conchita era bien conocida por Lucía de Fátima.
un importante detalle. Yo llevaba en mi mano derecha un anillo que el gran apóstol de Garabandal, Joe Lomangino, me dio en 1977 cuando visité en Nueva York. Él le había dado el mismo regalo a Conchita y a varios sacerdotes y laicos, todos obreros de la Santa Madre, como un signo de nuestra comunión y colaboración en la difusión del mensaje de Nuestra Señora. La conversación que tuve con el obispo Venancio fue así: Excelencia, le estoy muy agradecido por recibirme en esta audiencia privada. Este es nuestro segundo encuentro. Querido padre, dice el obispo, mi memoria me falla. Por favor, ayúdeme a recordar. Continúa el padre Combe. La primera vez fue en 1961. Yo vine de Francia para implorar de su generosidad una estatua de Nuestra Señora de Fátima para un gran evento francés-portugués que yo estaba organizando en el distrito de Lyon, un acto que tuvo gran resonancia en toda la región, ya que reunió a más de 10.000 personas. Dice el obispo, recuerdo perfectamente, yo le di a usted una estatua con una bendición especial, ya que era una de las 4 que hicieron el recorrido de la paz, después de la Segunda Guerra Mundial. En aquel día de adoración, yo le envié al rector de la Gran Basílica de Fátima con la orden de dejarle a usted la estatua de Nuestra Señora. Cuando él regresó a Fátima, me dio cuenta del magnífico programa y fiesta que le dejó impresionado, así como la calidad del programa religioso. Continúa el padre Combe. Pero todo ese programa, Excelencia, fue por la gracia de Dios y por la benevolencia suya. ¿Sabía usted que esta estatua de Nuestra Señora de Fátima ha traído muchas bendiciones espirituales y temporales? Todavía hoy ella es venerada en mi capilla privada. En mi hogar tengo una fotografía donde usted está retratado en el hogar de una joven a la cual usted visitó en Nueva York. Ella es alguien a quien Lucía también conoce. Y el obispo le contesta, en la casa de Conchita de Garabandal. Sí, querido padre, yo he notado que usted lleva en el dedo un anillo que a mí me dice más de lo que usted cree. Sí, yo fui a visitar a Conchita en Nueva York. Estuve encantado de las horas que pasé en su hogar con su familia. Y le diré algo. Ella tuvo el acto gentil de quitarse el anillo que llevaba en su dedo, igual al que usted lleva, y me lo dio diciéndome, Excelencia, le daré esto a usted solo hasta su muerte. Yo lo acepté, y como usted lo ha llevado siempre, por años, junto a mi anillo pastoral. Como usted podrá imaginarse, esto ha traído un sinfín de especulaciones, no muy discretas por cierto, aún por parte de algunos de mis hermanos obispos. He usado este anillo hasta este año, en 1983, pero como ya estoy muy avanzado en edad y deseaba que este anillo fuera de vuelta a su dueña antes de mi muerte, lo he enviado a Conchita hace varias semanas con una carta de agradecimiento y mi más sentida bendición. Dice el padre, Excelencia, lo que usted me ha dicho ahora ha sido para mí una gran revelación. Le agradezco el que usted lo haya compartido conmigo. El obispo, mi querido padre, ¿es usted el sacerdote francés que trabaja difundiendo el mensaje de Nuestra Señora del Monte Carmelo de Garabandal de España? Responde el padre Combe, sí, Excelencia, y es por esa distinción que tengo la alegría de encontrarme con usted hoy.
Entonces sucedió algo inesperado, algo que me dejó tan atónico que me cuesta aún el relatarlo. Sin embargo, debo decirlo con simplicidad. El obispo João Pereira Venancio se levantó y se arrodilló a mis pies. Entonces tomó mis manos entre las suyas y mirándome fijo a los ojos me dijo: «Bendito sea usted y gracias, querido Padre, por la maravillosa labor apostólica que usted está haciendo por Nuestra Señora del Monte Carmelo de Garabandal». Entonces el obispo se sentó frente a mí y dijo: «Estoy todo confundido por su gesto, señor obispo», esto lo dice el padre Combe, «pero muy agradecido por sus palabras, no por mí, sino por el mensaje de Garabandal». Y responde el obispo: «Este mensaje, dado por la Santísima Virgen de Garabandal, es el mismo que ella dio en Fátima, pero actualizado para nuestros tiempos». Dice el padre Combe: «Yo siempre he pensado lo mismo, excelencia, pero usted enfatiza la palabra actualizado. ¿Quisiera usted aclararlo?». Continúa el obispo: «Es muy simple. En 1917, en Fátima, la Virgen no nos advirtió la crisis que sufre la Iglesia hoy y que tanto nos duele. Crisis de doctrina, de catecismo, de moral, de liturgia, de disciplina, de sacerdocio, de vida religiosa, etc. Y como resultado, la gran confusión de los fieles. ¿Por qué? Porque no había razón para advertirnos esos peligros en 1917. De hecho, en ese entonces la situación era normal y algunas cosas casi perfectas. ¿Recuerda usted cómo era en ese entonces la piedad eucarística, la devoción mariana, el sentido cristiano del pecado, la frecuente recepción del sacramento de la penitencia, la liturgia, la fidelidad al Papa como sucesor de Pedro? En Garabandal, en 1961, la situación era ya diferente. Nosotros no veíamos los grandes peligros que se avecinaban, pero la Virgen Santísima los veía. Y por ella, que es madre y profeta, vino a esta pequeña aldea española para darnos y explícitamente advertirnos y llamarnos de nuevo a la oración, al sacrificio, a la penitencia y a la conversión. En otras palabras, en Garabandal, ella puso al día su mensaje de Fátima para la Iglesia de hoy. Conchita de Garabandal con frecuencia ha dicho que el mensaje de Nuestra Señora del Monte Carmelo fue un mensaje de salvación. Así que nosotros podríamos agregar mensaje de salvación para nuestro tiempo. Y el obispo ante esto dice: «Para mí es obvio». Continúa el padre Combe: «Lo que usted está diciendo sobre la crisis y la resultante confusión en el mismo corazón de la Iglesia me recuerda a mí algo que una vez dijo un gran teólogo, el padre Lucio Rodrigo, rector emérito de la antigua Universidad de Comillas en la diócesis de Santander. Después de las apariciones de Garabandal, alrededor del año 1967, yo conocí a este jesuita y nos hicimos grandes amigos. Un día él me dijo: «En Garabandal, la Santísima Virgen nos predijo la crisis sacerdotal y la gran confusión en la Iglesia. Estas profecías han llegado a ser verdad, todo con una visión y una gravedad que nadie en esa pequeña aldea
podía haber previsto, porque ni siquiera los teólogos, con todo el vasto conocimiento que tenemos, tuvimos la menor sospecha. Y este eminente teólogo agregó: para mí, solo eso es una prueba más que suficiente de que el mensaje de Garabandal fue de origen sobrenatural. Continúa el obispo de Leiria Fátima, don Venancio. Esta es una razón confiable e iluminante, aunque a Garabandal no le faltan otras pruebas de credibilidad, como usted bien sabe. Ahora, dígame, padre, ¿ha tenido usted alguna noticia reciente sobre Conchita y sus compañeras? ¿Me quisiera decir, en su opinión, cómo piensa el obispo de Santander y Roma sobre Garabandal? En este momento, dice el padre Combe, yo le hice saber al ilustre prelado las pocas noticias que yo tenía. Y así fue como terminó nuestra conversación. Le digo: gracias sinceramente, excelencia, por haberme proporcionado esta entrevista. Guardaré sus palabras en mi corazón como una fuente de alegría y paz. Pero antes de irme, quisiera pedirle un último favor: que me dé la bendición a mí y a mi grupo de peregrinos franceses. Y el obispo le dice: con todo mi corazón, primero a usted y después para su grupo. De rodillas recibí su bendición, después le di las gracias. Le dice el obispo: la bendición a su grupo usted se la dará en mi nombre. Le doy permiso especial y le permito dar mi bendición episcopal a su grupo en mi nombre. Y en retorno quiero recibir la suya. Y el padre Combe dice: yo me negué, todo confundido. Sin embargo, ante la insistencia del obispo, que ya estaba de rodillas ante mí, accedí y así lo hice con gran emoción. Yo bendigo con todo mi corazón a este grande y santo obispo de Fátima. ¡Qué entrevista tan memorable! Doy fe ante Dios de que todos los detalles que aquí relato son ciertos. Esto lo dedico a todos los trabajadores de Nuestra Señora del Monte Carmelo, para que sientan ánimo, y también a todos los obispos y sacerdotes de la Iglesia. Padre Alfred Combe, Francia, 21 de julio de 1983.